Hola, en esta lección vamos a comenzar a hablar acerca de la ecuación de Hamilton-Jacobi, la cual se puede considerar como la aplicación más importante de las transformaciones canónicas. Ya hemos visto que mediante una transformación canónica uno puede transformar un problema en otro cuando pasamos de unas coordenadas p y q minúsculas a otras p y q mayúsculas. Tenemos generalmente que también cambiar la hamiltoniana original h por una nueva hamiltoniana que hemos denotado con una k mayúscula. Y aunque en el fondo k y h fueran la misma función, el hecho de que se expresen en términos de diferentes variables, eso ya de por sí puede significar en algunos casos una simplificación del problema. La ecuación de Hamilton-Jacobi lo que hace es determinar una transformación canónica, o más bien la función generatriz de una transformación canónica, que nos lleva a un problema trivial. La ecuación de Hamilton-Jacobi tiene como solución a la función principal de Hamilton, que se va a denotar con una S mayúscula, y con esta función vamos a obtener una transformación que nos lleva a un problema en donde la hamiltoniana es k igual a 0. Ya algo más sencillo que eso, pues es imposible de tenerlo. Las ecuaciones en ese caso que habría que resolver son algo trivial. Entonces vamos a ver cuál es la base de todo este método. La ecuación de Hamilton-Jacobi pues nos proporciona una forma distinta de plantear lo mismo que ya habíamos estado estudiando con las ecuaciones de Lagrange o con las ecuaciones de Hamilton, pero la diferencia es que aquí esta ecuación que vamos a tratar en esta lección es una sola ecuación diferencial parcial de primer orden, a diferencia de lo que regularmente sería un sistema de n ecuaciones diferenciales de segundo orden en el caso de Lagrange, o 2n ecuaciones diferenciales de primer orden en el caso de Hamilton, si estamos hablando de un sistema mecánico con n grados de libertad. Aunque uno no tenga mucha experiencia con el manejo de las ecuaciones diferenciales parciales, vamos a ver que el método que regularmente se emplea para resolver esta ecuación nos lleva de inmediato a ecuaciones diferenciales ordinarias, que seguramente es algo que conocemos y que de hecho es lo que hemos venido encontrando a lo largo de este curso. La ecuación de Hamilton-Jacobi finalmente es una ecuación que tiene una estrecha relación con la mecánica cuántica. De hecho, se puede ver que la ecuación de Hamilton-Jacobi es un límite de la ecuación de Schrödinger, y justamente Schrödinger tomó como base la ecuación de Hamilton-Jacobi para adivinar cuál pudiera ser una ecuación para las ondas de materia que de Broglie había propuesto allá por 1924. Regresando al problema que vimos en la lección anterior, teníamos esta hamiltoniana que corresponde a un problema con un solo grado de libertad, y esta hamiltoniana se puede interpretar como la que corresponde a una partícula de masa m que se mueve en una sola dimensión bajo una fuerza que crece linealmente con el tiempo. Lo que vimos es que las ecuaciones de Hamilton se pueden resolver fácilmente, y la solución de esas ecuaciones está dada aquí, justamente, de tal forma que q mayúscula y p mayúscula son los valores iniciales de q y p al tiempo 0. Vean que cuando t vale 0, la q minúscula y la mayúscula coinciden, y aquí también cuando t vale 0, la p minúscula y la mayúscula son iguales. Demostramos que esta relación, en donde obtenemos las q minúsculas y p minúscula en términos de las mayúsculas, vimos que es una transformación canónica, y también encontramos que la nueva hamiltoniana, o más bien la hamiltoniana correspondiente a las variables mayúsculas, se puede escoger como 0, lo cual es consistente con el hecho de que estos valores q mayúscula y p mayúscula, siendo los valores iniciales de estas variables, tienen que ser algo que no va a cambiar con el tiempo. Vamos a probar enseguida que lo que vimos en el ejemplo anterior se cumple en forma general en la siguiente forma. Si tenemos qi minúscula y p minúscula como la solución de las ecuaciones de Hamilton, que depende de estos 2n parámetros que representan las condiciones iniciales, en el sentido de que si hacemos t igual a 0, entonces la expresión se reduce a la q mayúscula, y algo similar aquí.
tal como en el ejemplo que veíamos antes, pero ahora lo que queremos es hacerlo de forma totalmente general para cualquier número de grados de libertad y para cualquier problema sin especificar cuál sea la función hamiltoniana correspondiente. Lo que queremos demostrar es que la relación que hay entre las variables mayúsculas y las variables minúsculas es una transformación canónica. Entonces hay que recordar que la transformación canónica la hemos definido en términos de los paréntesis de Lagrange. Entonces lo que tenemos que demostrar es que los paréntesis que se pueden construir en este caso son lo que necesitan ser. Qs con Qs dan 0, Ps con Ps dan 0 y Qs con Ps nos dan una delta de Kronecker. Ahora vean que aquí estamos haciendo las cosas al revés de como lo estuvimos tratando previamente. Es decir, cuando hablábamos de transformaciones canónicas, estábamos pensando en que las minúsculas eran las variables iniciales y las mayúsculas eran las nuevas variables. Aquí, en cambio, lo que la notación nos da es que estamos pensando en que las minúsculas son las que están expresadas en función de las mayúsculas. Entonces, todo lo que hay que hacer es simplemente invertir los papeles. Como demostración de esta proposición, vamos a ver qué ocurre justamente con los paréntesis de Lagrange y partimos de la hipótesis que en este caso tenemos. Es decir, estamos suponiendo que las expresiones para las Q minúscula y P minúscula son solución de las ecuaciones de Hamilton. Entonces aquí lo escribimos de esta forma. Recuerden que en las ecuaciones de Hamilton regularmente aparecen las Q puntos y P puntos igualadas a las parciales de la H. En este caso estamos utilizando derivadas parciales con respecto al tiempo, tomando en cuenta que estas Qs y Ps dependen no solamente del tiempo, sino también dependen de las condiciones iniciales. Y otra vez podemos regresarnos al ejemplo que vimos anteriormente para que se note que hay precisamente esa dependencia. Entonces, esto es lo que estamos aquí suponiendo y lo que queremos probar, por ejemplo, es que, como decía, Qs con Qs nos dan 0, Ps con Ps mayúsculas nos dan 0 y Qs con Ps nos dan una delta de Kronecker. La demostración en todos los casos es algo similar y lo que vamos a hacer es considerar este caso como algo ilustrativo. El paréntesis de Lagrange, en este caso, recordando que los papeles de las variables están intercambiados, equivale a esto que está aquí a la izquierda. El paréntesis de Lagrange, recordemos, es una suma de determinantes jacobianos, que es lo que tenemos aquí. Las variables que se encuentran dentro de los corchetes son las que aparecen aquí abajo, son las variables con respecto a las cuales estamos derivando las expresiones que aparecen en la parte superior. Y aquí precisamente las variables Q minúscula y P minúscula están, se supone, dadas en términos de las mayúsculas, así es de que todo esto tiene sentido. Lo que vamos a hacer es calcular la derivada con respecto al tiempo de este paréntesis y vamos a ver que esa derivada vale 0, lo cual es algo bastante fácil de demostrar. El primer paso consiste en utilizar la propiedad cíclica que ya en varias ocasiones hemos encontrado, es decir, aquí noten que aparecen T, Q y QJ, entonces podemos intercambiar cíclicamente, permutar cíclicamente estas variables. Aquí aparecen de nuevo T, Q y QJ, T, Q y QJ en el orden apropiado. La suma de estas tres derivadas es 0, por lo tanto esta derivada es el negativo de la suma de estos dos. Ahora, para pasar de aquí para acá, lo que usamos es el hecho de que si intercambiamos dos argumentos, ya sea los que están arriba o los que están abajo, hay un cambio de signo. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar los que se encuentran aquí abajo y desarrollamos el jacobiano correspondiente, que es justamente lo que está aquí. Recuerden, aquí hay suma sobre k y aquí dejamos las cosas como están con este signo y también desarrollamos esta suma de jacobianos de acuerdo con la definición que corresponde a esta notación. Ahora, por hipótesis, la derivada parcial de QK con respecto a T es la parcial de H con respecto a PK y similarmente la parcial de PK con respecto a T es menos la parcial de H con respecto a QK. Entonces hacemos la sustitución de esas expresiones, tanto aquí como aquí también, lo mismo. Y ahora vean que aquí aparece una suma, PK, PK, QK, QK y algo similar aquí. Y entonces, por la regla de la cadena, todo lo que está dentro de este paréntesis equivale a la parcial de H con respecto a QJ, mientras que esto es la parcial de H con respecto a QI.
Noten que no aparece un término con la parcial de h con respecto a t por la parcial de t con respecto a qj, porque precisamente la t no participa en la transformación. Recordemos que una transformación canónica solamente afecta a las nuevas coordenadas que se expresan en función de las originales y posiblemente del tiempo, pero el tiempo mismo no participa en la transformación, no se transforma. Bien, como de costumbre, suponiendo que las parciales cruzadas conmutan, esto entonces vemos que es igual a 0. Esto entonces quiere decir que este paréntesis, que es lo mismo que esto que está aquí arriba, es algo constante. Por lo tanto, el valor que va a tener es exactamente lo mismo que el valor inicial, ya que ese valor no cambia con el tiempo. Pero al inicio, recordemos, se supone que estas variables mayúsculas representan los valores iniciales de las variables minúsculas. Es decir, que en t igual a 0, estas q's mayúsculas se reducen a las q's minúsculas, y si uno cambia estas q's por q's minúsculas, entonces recordando que p's y q's son funcionalmente independientes, el resultado tiene que ser 0. Entonces ese valor inicial, cuando aquí tenemos las minúsculas, tiene que mantenerse para toda la evolución temporal, y por lo tanto esto va a seguir siendo 0 continuamente para cualquier valor del tiempo, y eso entonces demuestra que este paréntesis tiene que ser 0. Si ahora nos interesara, por ejemplo, el paréntesis de P mayúscula I con P mayúscula J, lo único que cambia es que aquí en lugar de las mayúsculas habría que poner las P's, y aquí entonces ustedes pueden ver que todos los pasos siguen siendo esencialmente los mismos, y lo único que terminaríamos aquí calculando al final sería la diferencia de parciales con respecto a las P's mayúsculas de la H, que nuevamente sería 0. El último caso sería el paréntesis de QI con PJ, entonces aquí pasa exactamente lo mismo, y en ese caso tendríamos aquí QI-PJ y QI-PJ, y nuevamente el resultado es 0. En ese último caso, el paréntesis al tiempo 0 sería una delta de Kronecker, y como se verá con respecto al tiempo vale 0, va a seguir siendo una delta de Kronecker para cualquier valor del tiempo, y eso entonces prueba que efectivamente tenemos una transformación canónica. Entonces, regresando al enunciado de la proposición, del teorema, aquí pues es lo que hemos demostrado, que no importa de qué función hamiltoniana estemos hablando, si tenemos, ya sea en forma explícita o como sea, la expresión de la solución de las ecuaciones de Hamilton en términos de las condiciones iniciales, esa relación tiene que ser una transformación canónica, y ya sabemos que cualquier transformación canónica tiene que tener alguna función generatriz. Ahora, en el ejemplo que vimos previamente de un solo grado de libertad, demostramos que la nueva hamiltoniana se puede escoger igual a 0. Vamos a ver que también en forma general, no importa cuál sea el número de grados de libertad, no importa cuál sea la función hamiltoniana que tengamos, vamos a demostrar ahora que, nuevamente, si tenemos la solución de las ecuaciones de Hamilton, donde estas variables mayúsculas representan las condiciones iniciales, entonces la hamiltoniana que corresponde a las variables mayúsculas, lo que hemos llamado K mayúscula, vamos a ver que se puede tomar igual a 0. O sea, esto que aquí tenemos justamente, que como decía, lo vimos en forma explícita para el problema que se mencionó al principio de esta lección, pero ahora queremos demostrarlo en forma absolutamente general. Y para demostrarlo, lo que vamos a utilizar son las fórmulas que ya establecimos previamente. Ya vimos que cuando se trata de una transformación canónica, la manera en que se puede determinar la nueva hamiltoniana es básicamente esto que está aquí escrito. No corresponde exactamente a lo que habíamos visto en las lecciones anteriores, porque otra vez los papeles están intercambiados. En lo que habíamos visto en forma general aparecía la derivada de k menos h, ahora tenemos h menos k, y esa derivada se calculaba con respecto a las minúsculas, ahora es con respecto a las mayúsculas, y estos paréntesis de Lagrange van a estar calculados o definidos de esta manera, de acuerdo pues con el cambio que hemos hecho en los nombres de las variables. Entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, calcular cada uno de estos paréntesis, y en el caso que se muestra aquí a la izquierda, este paréntesis es la suma de estos jacobianos, derivada de qk con respecto a t, derivada de pk con respecto a qi, etc.
De nuevo, se supone que las q's minúsculas representan la solución de las ecuaciones de Hamilton, así es de que podemos sustituir estas derivadas que, como explicaba antes, aquí se ven como derivadas parciales. Entonces, esta derivada es la parcial de h con respecto a pk, y la derivada de pk con respecto a t es, excepto por un signo, la parcial de h con respecto a qk, y nuevamente esto por la regla de la cadena se ve que es lo mismo que la parcial de h con respecto a qi. Si comparamos con lo que está del lado izquierdo, aquí también al desarrollar aparece la derivada de h con respecto a qi, y esto entonces nos lleva a la conclusión que la derivada de la k tiene que ser 0, y en forma totalmente similar, si uno desarrolla lo que está aquí expuesto del lado derecho, se puede concluir que la parcial de k con respecto a las pi's son todas 0. Eso entonces querría decir que la k es una función solamente del tiempo, pero esa función la podemos escoger a nuestro antojo, precisamente porque no va a intervenir en las ecuaciones de Hamilton. Esto ya lo hemos recalcado varias veces, y por lo tanto la k se puede escoger igual a 0. Y eso es justamente lo que queríamos demostrar en este caso. Entonces, la conclusión de estas dos proposiciones que hemos visto es que, como ya sabemos, si tenemos una transformación canónica, debe de existir una función que haga que esta relación se cumpla, pero como la nueva hamiltoniana vale 0, aquí no tenemos ya pi de qi menos k de t, sino que esto es lo único que tendríamos en este caso. En lo que hemos tratado hasta aquí, lo que se ha supuesto es que las q's mayúsculas y las p's mayúsculas representan las condiciones iniciales del problema. Lo que vamos a ver es que eso no es necesario, sino que en lugar de estas variables podemos utilizar un conjunto apropiado de 2n cantidades que sean constantes. Aquí recordemos, si q mayúscula y p mayúscula son los valores iniciales, pues esos valores están fijos. Entonces lo que vamos a ver es que en lugar de esos valores fijos podemos utilizar un conjunto conveniente de 2n variables que sean constantes de movimiento. Y para ello vamos a ver aquí un ejemplo muy sencillo. Vamos a tomar la hamiltoniana que corresponde a un objeto en caída libre. Aquí pensemos en un objeto de masa m que está siendo afectado por un campo gravitacional uniforme que produce una aceleración g minúscula. Aquí lo que tendríamos sería esto que representa la energía cinética y esto que representa la energía potencial, que es masa por gravedad por altura. Bien, lo que uno puede verificar fácilmente es que estas funciones q mayúscula y p mayúscula en este caso no van a corresponder a los valores iniciales de q y p respectivamente, sino que estas cantidades son constantes de movimiento y además estas ecuaciones constituyen una transformación canónica. Vamos a decir en esos casos que estas variables son entonces variables canónicas si están relacionadas con p's y q's minúsculas mediante una transformación canónica. Vamos a comenzar por probar que efectivamente estas cantidades son constantes de movimiento. Y eso es bastante fácil en este primer caso. Vean que como la h no depende explícitamente del tiempo, se va a conservar y entonces aquí esta q no es más que el valor de esta h. Aquí de paso podemos notar que las coordenadas que podemos emplear pueden tener de hecho cualquier tipo de dimensiones. En este caso la q no es una longitud o un ángulo, sino que va a tener dimensiones o unidades de energía, y similarmente la p no va a tener las unidades habituales de un momento lineal, por ejemplo, sino que en este caso tiene unidades de tiempo. Lo único que tiene que ocurrir es que el producto de las unidades de q por las unidades de p tienen que ser coordenadas de longitud por momento lineal, es decir, kilogramo por metro sobre segundo por metro nuevamente. Bien, entonces vamos a demostrar que esta p también es una cantidad conservada y para eso calculamos su derivada total con respecto al tiempo directamente. Aquí entonces mg es una constante multiplicativa, bueno, el inverso de eso, por p punto, la derivada de t con respecto a t es un 1. La derivada de la p se puede calcular fácilmente mediante las ecuaciones de Hamilton. P punto es menos la parcial de h con respecto a q, y la parcial de h con respecto a q es mg, así es de que aquí tenemos un menos mg.
el mg se cancela, aquí tenemos un menos 1, que con este más 1 nos da 0. Entonces estamos comprobando que estas dos cantidades son cantidades conservadas. Ahora, lo que podemos ver también fácilmente es que la relación que hay entre unas variables, las mayúsculas y las minúsculas, es una transformación canónica. Y para eso basta con calcular este jacobiano. De hecho, esto se puede ver como un determinante jacobiano o como un paréntesis de Lagrange o como un paréntesis de Poisson. Aquí, cuando estamos hablando de un solo grado de libertad, las tres cosas coinciden. Bien, en este caso entonces tenemos la parcial de Q con respecto a Q, que es mg, la parcial de P con respecto a P, que es 1 sobre mg, menos la parcial de P con respecto a Q, pero eso aquí podemos ver que nos da 0, por la parcial de Q con respecto a P, que es P sobre M, de tal forma que el resultado es 1. Esto entonces prueba que estas fórmulas nos dan una transformación canónica y que Q y P, aunque no representan los valores iniciales de la Q minúscula y de la P mayúscula, son cantidades que se mantienen fijas. De hecho, si uno invierte estas relaciones, si uno despeja la Q y la P minúscula a partir de aquí, lo que se encuentra, es muy fácil de ver, corresponde a estas expresiones que aquí tenemos. La Q minúscula corresponde a esto que está aquí dado, y la P minúscula, ahí es bastante más fácil, tiene esta expresión. Aquí claramente se ve que para t igual a 0, por ejemplo, no coinciden la P y la P. Para t igual a 0 no coincide la Q y la Q, pero, sea como sea, estas expresiones representan la solución de las ecuaciones de movimiento en términos de ciertas cantidades que están determinadas por las condiciones iniciales, aunque no son los valores iniciales de Q y de P. Dado que tenemos una transformación canónica, como ya demostramos, entonces debe de existir una función tal que ocurra esto. Y aquí de nuevo debería de aparecer un término con un menos k de t acompañando al p de q mayúscula. Pero como ya vimos que esta Q mayúscula y esta P mayúscula son constantes de movimiento, entonces la nueva hamiltoniana se puede tomar como 0. Entonces lo que estamos concluyendo es que esto es lo que tiene que ocurrir, repito, cuando tenemos la Q y la P minúsculas en términos de cantidades conservadas, pero esas cantidades conservadas son algo muy especial, forman un conjunto de variables canónicas en el sentido de que la relación que hay entre las minúsculas y las mayúsculas es una transformación canónica. Lo anterior entonces prueba que esta proposición es cierta, que si tenemos las variables Q y P minúscula en función de estas dos n variables canónicas, es decir, que esta transformación tiene que ser una transformación canónica, pero además pedimos que las Q's y las P's sean constantes de movimiento, entonces debe de existir una función que cumpla esta relación. Esto, recuerden, es consecuencia de que tenemos una transformación canónica entre unas variables y otras y que la nueva hamiltoniana tiene que ser 0 porque estas cantidades son ahora constantes de movimiento. Entonces, a lo que se llega es a esta relación, la cual se puede escribir, como ya hemos visto, de muchas otras formas alternativas. Por ejemplo, la forma más comúnmente empleada consiste en reemplazar esta suma de productos por la diferencial de estos productos y compensando lo que aquí estaría sobrando. Entonces, esta relación equivale a esta que aquí aparece. Simplemente mantenemos esta suma del lado izquierdo. Esto que es una diferencial total, la incorporamos del lado derecho. Y a esta suma se le suele representar con la letra S mayúscula. Y entonces lo que estaríamos aquí concluyendo es que, suponiendo que las Q's minúsculas, las P's mayúsculas y T forman un conjunto funcionalmente independiente, entonces de esta igualdad se deduce que la P minúscula es la parcial de S con respecto a Q minúscula, que la Q mayúscula tiene que ser la parcial de S con respecto a P y que menos H tiene que ser la parcial de S con respecto a T. Estas relaciones se pueden reunir ahora
de esta manera. Pasando este término al lado contrario, nos queda la h con signo positivo. La h en principio es una función de q minúscula, p minúscula y t. Entonces las p minúsculas las podemos reemplazar de acuerdo con estas expresiones y finalmente obtenemos esta relación. Para que efectivamente esta S funcione como la función generatriz de una transformación canónica, tal como ya se discutió antes, se necesita que cierta condición se satisfaga, que consiste en esto, que el determinante de las parciales segundas con respecto a QI y con respecto a PJ sea diferente de 0. Esta ecuación que aquí está es lo que se conoce como la ecuación de Hamilton-Jacobi, y cualquier solución de esta ecuación que satisfaga estas condiciones se llama una solución completa, y esa solución va a servirnos para generar la transformación canónica que relaciona cantidades conservadas con la solución del problema que está dado por esta función hamiltoniana. Ya en las siguientes lecciones vamos a comenzar a ver ejemplos acerca de cómo se puede resolver esta ecuación y cómo se emplean sus soluciones. Aquí pues solamente voy a agregar algunos comentarios. Primero, esta ecuación es una ecuación, como ya había mencionado antes, diferencial parcial. Vean ustedes que aquí la incógnita es la S. H se supone que es una expresión dada. Uno comienza con un cierto problema para el cual uno conoce cuál es la función hamiltoniana. Aquí la incógnita es la S. Entonces lo que uno anda buscando es alguna solución de esta ecuación. Pero esa solución que uno anda buscando debe de contener n parámetros que identificaríamos como las P mayúsculas. Vean que esta S estamos pensando que es una función de estas n variables, de estas otras n variables más una. Pero en esta ecuación solamente aparecen estas n más 1 variables, pero las p no aparecen en absoluto. Entonces lo que uno tiene que hacer, y esto lo veremos en los ejemplos, es que al momento de resolver esta ecuación, uno debe de hallar no cualquier solución de la ecuación, sino alguna solución que contenga, que no solamente dependa de estas n más 1 variables, sino que contenga otros n parámetros, los cuales vamos a identificar como las P mayúsculas. Y lo que necesitamos es que se cumpla esta condición para que efectivamente estas relaciones nos den una transformación canónica en la cual vamos a poder obtener las P y Q minúsculas, que son la solución del problema mecánico, la solución de las ecuaciones de Hamilton, en términos de Q y P que tienen que ser cantidades conservadas, constantes de movimiento. ¿Por qué? Porque aquí la nueva hamiltoniana vale 0, y si la nueva hamiltoniana vale 0, la Q y la P mayúsculas tienen que ser constantes. Entonces, aquí precisamente se ve lo que mencionaba previamente. Resolver esta ecuación diferencial parcial y encontrar alguna solución que dependa de n parámetros, aparte de las n más 1 variables que aquí están presentes, y que cumple esta condición, es decir, que la S sea una solución completa, nos va a permitir generar una transformación canónica que va a permitirnos, en principio, expresar la solución del problema mecánico en términos de cantidades que tienen que ser conservadas, que pueden representar los valores iniciales de Q y P, pero como ya vimos, no necesariamente es el caso. Aquí, todo esto es quizá una forma muy breve de presentar las ideas básicas, pero todo esto espero que se vaya poco a poco afianzando al momento de que veamos ejemplos de cómo se utiliza esta ecuación. Aquí solamente recalco que esta ecuación posee, en principio, una solución general, y esa solución general dependería de funciones de varias variables. Pero aquí lo que queremos no es la solución general de esta ecuación, sino solamente una solución completa. Y resulta que una ecuación como esta tiene una infinidad de soluciones completas, lo cual es bastante obvio porque ya dijimos que estas Q y P simplemente son un conjunto de cantidades conservadas que se relacionan con las Q y P minúsculas
mediante una transformación canónica. Entonces hay una infinidad de posibilidades para escoger esas cantidades y esa es la razón por la que esta ecuación tiene una infinidad de soluciones completas. Cualquiera de ellas es igualmente útil, pero a veces encontrar una sola puede ser un problema bastante complicado. Es decir, desafortunadamente, aunque estamos pasando de una formulación a otra, la cantidad de problemas que podemos resolver no cambia radicalmente. Los mismos problemas que podíamos resolver con el tratamiento lagrangiano son los mismos problemas que podemos resolver mediante las ecuaciones de Hamilton y aquí nuevamente son los que vamos a poder resolver mediante la ecuación de Hamilton-Jacobi. Simplemente son formas distintas, matemáticamente equivalentes, de tratar un problema, pero la complejidad de algunos de ellos simplemente no se puede aminorar al pasar de un formalismo a otro. La diferencia puede ser que en algunos casos la forma de obtener la solución puede resultar más directa. En algunos otros casos las soluciones pueden ser de utilidad por la relación que ya mencionaba con la mecánica cuántica, pero desafortunadamente hay que reconocer que son relativamente pocos los problemas interesantes que podemos resolver en forma analítica y esos problemas, insisto, son básicamente los mismos que podemos resolver por cualquiera de los tres métodos que hasta ahorita hemos mencionado en el curso, aunque bueno, todavía falta ver algunos ejemplos de cómo se aplica la ecuación de Hamilton-Jacobi. Aquí la diferencia es que estamos hablando de una rama, un método diferente a lo que hemos tratado previamente. Cuando hablábamos de las ecuaciones de Lagrange o las ecuaciones de Hamilton, ahí estábamos hablando de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, lo cual es algo bastante más conocido para nosotros. Aquí la novedad quizá es el hecho de que estamos tratando con una ecuación diferencial parcial, lo cual probablemente sea algo bastante novedoso. Pero vamos a ver que el método que regularmente se emplea para resolver una ecuación diferencial parcial como esta consiste en transformarla en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, así es de que en ese sentido las cosas no van a diferir de los conocimientos básicos que ya seguramente tenemos en relación con las ecuaciones ordinarias. El primer ejemplo que vamos a tratar es uno que ya estudiamos previamente y se refiere a una partícula de masa m que se mueve en un plano bajo la acción de una cierta fuerza central que está determinada por un potencial B que depende solamente de la distancia de la partícula al centro de fuerza, que aquí se supone, como de costumbre, colocado en el origen. Entonces, la lagrangiana natural para este problema pues es la energía cinética menos la energía potencial, y se ve que debido a que la energía potencial o el potencial solamente depende de R, en lugar de las coordenadas cartesianas es preferible utilizar las coordenadas polares y en términos de ellas la lagrangiana entonces toma esta forma. Noten que la coordenada θ y el tiempo no aparecen en la lagrangiana. Ahora, esta lagrangiana es algo bastante simple. Tenemos aquí un primer término en donde se halla una expresión cuadrática homogénea en las velocidades y tenemos un término que no depende de las velocidades, así es de que fácilmente, de acuerdo con lo que ya se vio con anterioridad, podemos ver que la hamiltoniana tiene que tener esta forma. Simplemente los coeficientes de esta expresión cuadrática forman una matriz diagonal con un 1 y una r cuadrada en la diagonal, así es de que la matriz inversa nos va a llevar a otra matriz diagonal, de tal forma que ahora la r cuadrada, en lugar de aparecer multiplicando, aparece dividiendo. Esta es pues la hamiltoniana que corresponde a esta lagrangiana, y aquí pues sin duda se trata de una lagrangiana regular, de tal forma que podemos hacer el paso a estas otras variables. Hay que recordar que, como acabamos de ver, la ecuación de Hamilton-Jacobi tiene esta forma. Esta es la expresión en el caso general cuando estamos pensando en un sistema con n grados de libertad. Aquí tenemos 2. Aquí entonces lo que tenemos que hacer es sustituir en esta expresión, donde quiera que aparezcan las p minúsculas, su equivalente, que es la parcial de s con respecto a la q correspondiente. Entonces, en este ejemplo, lo que tenemos que hacer es tomar 1 sobre 2m, que es este factor, y en lugar de esta PR, sustituimos la parcial de s con respecto a r,
hay que elevarlo al cuadrado. Después tenemos un término 1 sobre r cuadrada, p teta, hay que sustituirla por la parcial de s con respecto a teta. Aparece al cuadrado, aquí también lo ponemos, b de r se deja tal como está, y a toda esta expresión que viene directamente de la hamiltoniana, le agregamos la parcial de s con respecto a t, y todo eso tiene que ser 0. Entonces, si uno es capaz de resolver esta ecuación, o más bien, si uno es capaz de hallar una solución completa de esta ecuación, otra vez insisto, lo que eso quiere decir es que andamos buscando una función que depende de r, teta y t, pero no simplemente cualquier solución, sino que esa solución tiene que tener dos parámetros adicionales, dos porque estamos hablando de un sistema con 2 grados de libertad, y esos dos parámetros que hacen falta, que aquí no están presentes en forma explícita en la ecuación, sino que al momento de resolver la ecuación tienen que aparecer. Tenemos que hallar una solución que contenga dos parámetros, y esos dos parámetros vamos a identificarlos como los nuevos momentos P1 y P2. Entonces, la técnica que regularmente se emplea para resolver una ecuación parcial como esta es lo que se conoce como el método de separación de variables, y en el caso de una ecuación diferencial como la que aquí tenemos, lo que se hace regularmente es buscar una solución que sea una suma de funciones de variables separadas. Aquí, en principio, como decía, la s depende de r, de teta y de t. Entonces buscamos una función que dependa de esas variables, pero de una forma muy especial, como una función de r más una función de teta más una función de t. Este método no siempre funciona, y ese es el problema que vamos a enfrentarnos aquí. El que una ecuación como esta tenga una solución separable, como se llama a una solución de esta clase, depende, entre otras cosas, de las coordenadas que estemos empleando. Aquí, por ejemplo, si nos hubiéramos quedado con las coordenadas cartesianas, la ecuación correspondiente simplemente no admite soluciones separables. Lo que vamos a ver es que en este caso esta solución es viable, y vamos a ver que efectivamente todo es consistente. Es decir, nosotros podemos proponer una solución y ver si no se llega a alguna contradicción, y vamos a ver que en este caso no solamente no hay contradicciones, sino que en forma natural van a aparecer los dos parámetros que nos hacen falta para poder tener una solución completa. Recuerden, una función generatriz tiene que depender de 2n más 1 variables. Aquí solamente tenemos 3, en total tienen que ser 5, faltan 2 variables que son las nuevas p's, y van a resultar en un momento. Entonces, lo que hacemos es sustituir la proposición que aquí se hace. Entonces, al derivar parcialmente la s con respecto a r, este es el único término que contribuye, y esta derivada parcial se convierte en una derivada total. Aquí, similarmente, la derivada de s con respecto a teta equivale a la derivada de b con respecto a teta, y finalmente la derivada de s con respecto a t es la derivada de c con respecto a t, y aquí lo que conviene hacer es pasar este término a la derecha por razones que vamos a ver enseguida. Entonces, esta es la ecuación que tenemos que proponer. Esta es la ecuación de Hamilton-Jacobi ordinaria, y esta forma se deduce directamente de la expresión que tengamos para la hamiltoniana en el sistema de coordenadas que hayamos escogido. Como mencionaba antes, puede ser que la elección que hicimos de las coordenadas sea inconveniente y este método no va a funcionar. Entonces podríamos seguir intentando con otros sistemas de coordenadas hasta tener algo que se pueda resolver por esta técnica, que pues es prácticamente el único método que regularmente se utiliza, aunque más adelante vamos a hablar acerca de lo que se conoce como el teorema de Liouville, con el cual uno puede obtener soluciones completas de la ecuación de Hamilton-Jacobi sin tener que depender de haber hecho la selección adecuada del sistema de coordenadas, pero tiene sus compensaciones, porque para poder utilizar este otro método, el teorema de Liouville, necesitamos conocer un número suficientemente grande de cantidades conservadas que estén relacionadas adecuadamente. Ya más adelante hablaremos de eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos observar en esta ecuación que aquí quedó? El lado derecho depende de t. Recuerden, la c depende exclusivamente de esta variable, así es de que el lado derecho no puede depender ni de r ni de teta. Y en cambio, el lado izquierdo no puede depender de t.
La única forma en que esta igualdad se satisfaga para valores de r, θ y t en alguna región abierta de R3 es que cada lado de la ecuación sea una constante. Si, por ejemplo, derivamos el lado izquierdo con respecto a t, el resultado es 0 porque esto no depende de t. Así es de que esto tampoco debe depender de t y viceversa. Si derivamos con respecto a r o a θ, el lado derecho o el lado izquierdo, como esto no depende de r ni de θ, las derivadas tienen que ser 0. Entonces quiere decir que el lado izquierdo tampoco puede depender de r o de θ, a pesar de que aquí aparecen estas derivadas. Entonces lo que tenemos de inmediato es que esta derivada tiene que ser una constante, y esa constante vamos a llamarle P1, y aquí precisamente comienzan a aparecer los parámetros que necesitamos para construir una solución completa de la ecuación. Si esto es cierto, entonces la C se puede escoger así. Podríamos agregar aquí una constante, pero esa constante realmente no es necesaria, porque esta C después se va a sustituir en esta expresión y cualquier constante que le sumemos a la S va a desaparecer al momento en que calculemos las derivadas de la S con respecto a cualquier variable. Así es de que cualquier constante simplemente va a desaparecer más adelante, la podemos omitir. Ya con esto tomado en cuenta, sustituimos pues el lado derecho por P1 y ahora lo que nos queda se puede reescribir dejando de un lado a las cantidades que dependen de R. Entonces aquí, por ejemplo, vean, esto depende de R, aquí hay algo que depende de R, depende de R. Entonces lo que hacemos son dos cosas: multiplicar esta ecuación por R cuadrada nos conviene para que entonces esta mezcla entre R y θ desaparezca. Entonces al multiplicar por R cuadrada, este término se convierte en este queda de esta forma. Esto, que es P1, daría lugar a este término. Y ahora, una vez que hemos multiplicado por R cuadrada, nos queda un término que podemos pasar al lado derecho y la historia se repite. Este lado no depende de R, este lado no depende de θ, entonces cada lado tiene que ser una constante. Para que esto sea una constante, lo que podemos suponer es que la derivada misma es una constante que vamos a denotar como P sub 2, y aquí aparece un segundo parámetro en la solución. B entonces se puede escoger como P sub 2 por θ, y nuevamente cualquier constante extra que aquí quisiéramos agregar simplemente resulta innecesaria. Una vez que hemos identificado pues esta derivada como una constante, lo que nos queda es una ecuación muy simple para la A. Es una ecuación de primer orden, pero se puede integrar de inmediato y llegar a esta expresión. De aquí pues multiplicando por dr e integrando encontraríamos la A, excepto que no hemos especificado cuál es la función b de r, así es de que la A quedaría indicada a través de una integral indefinida. Ya teniendo una expresión para la A, para la B y para la C, podemos sumarlas para encontrar la S, y entonces lo que obtenemos es esto que aquí podemos ver. Lo que originalmente era una función que nada más dependía de r, θ y t, ahora ha adquirido en el proceso dos parámetros más, y entonces esto ya se va a poder tratar como una función generatriz, en donde tenemos par de variables viejas, un par de variables nuevas, las q's minúsculas, las p's mayúsculas, y esta es la expresión que nos queda, donde, como decía, una parte queda indicada a través de una integral indefinida, lo cual no es grave, podemos aún con esto proseguir. Y entre otras cosas, esta s, como dije, es una función generatriz. Lo que necesitamos es calcular sus derivadas con respecto a las p's para encontrar las q's. Y entonces, por ejemplo, la q1 es, como ya vimos antes, la parcial de s con respecto a p1. Y si derivamos todo esto con respecto a p1, de aquí obtenemos un menos t. Aquí derivando dentro de la integral, esto es lo que se obtiene. Q1 es una constante que en este caso va a tener unidades de tiempo. Podríamos llamarle menos t sub 0, por ejemplo. Y lo que aquí queda es exactamente la misma expresión que habíamos encontrado previamente cuando estuvimos hablando acerca del problema de fuerzas centrales. Lo que esta ecuación nos daría sería la r en función de t o la t en función de r, lo cual, como vimos, en algunos casos puede ser algo relativamente simple y en algunos otros casos puede ser bastante complicado. En forma similar, al derivar la s con respecto a p sub 2, obtenemos la q mayúscula 2, que también tiene que ser una cantidad conservada, porque recuerden, lo que hace esta s,
La razón por la que nos interesa esta S es porque es la función generatriz de una transformación canónica que nos lleva a nuevas variables, que son las mayúsculas, que corresponden a una hamiltoniana igual a 0, y al tener una hamiltoniana igual a 0 son pues entonces cantidades constantes. Entonces aquí a esta Q2 podríamos llamarle mejor teta sub 0 si se quiere, y entonces lo que aquí queda es justamente la ecuación para la órbita en cualquier problema de fuerzas centrales, y esto es totalmente equivalente a lo que se trató previamente. Ahora podemos también generar la otra mitad de la transformación derivando la S con respecto a R y con respecto a teta. A la derivada de S con respecto a R nos da PR, fue justamente el paso inicial que aquí utilizamos para plantear la ecuación de Hamilton-Jacobi, y si uno deriva esta expresión con respecto a R, de esta integral, lo que obtenemos es el integrando simplemente, mientras que la derivada de S con respecto a teta es P sub 2. Otra vez, P sub 2 es una cantidad conservada, y esto simplemente nos dice que P teta se conserva, lo cual ya lo sabíamos, porque justamente como indiqué al principio, ya sabemos que para un problema de fuerzas centrales en coordenadas polares, teta es una coordenada ignorable, y P sub teta entonces se conserva. De aquí también podemos encontrar lo que vale P1, y si uno eleva al cuadrado y sustituye esta expresión para la P sub 2, uno halla que P sub 1 no es otra cosa más que la energía mecánica total, que justamente es la integral de Jacobi para la lagrangiana, que aquí tomamos como punto de partida, y otra vez es algo que ya sabíamos, la energía total se tiene que conservar porque la lagrangiana no depende explícitamente del tiempo. Entonces vean cómo estamos obteniendo en el fondo las mismas relaciones que habíamos hallado por los otros métodos que se trataron con anterioridad, y de hecho estas ecuaciones son las mismas que uno encuentra si uno parte con la segunda ley de Newton utilizando coordenadas polares, y pues en ese sentido podríamos decir que no hay una gran diferencia, terminamos con las mismas ecuaciones, así es de que podría uno preguntarse qué ventajas tiene el utilizar un método u otro. Bueno, aquí una respuesta parcial es que podríamos decir que este método nos lleva más rápidamente a estas ecuaciones, y como decía anteriormente, el hecho de que esta ecuación esté muy cercana a las ecuaciones de la mecánica cuántica nos da un argumento extra para poner atención a esta forma de resolver los problemas. Como ya señalé, desafortunadamente con esta técnica no son muchos más los problemas que podemos resolver analíticamente que aquellos que ya podíamos tratar mediante el formalismo lagrangiano o hamiltoniano. Simplemente esta es una forma alternativa de enfocar los problemas que, bueno, es simplemente una técnica distinta en el sentido de que se basa en el estudio, en la solución de una ecuación diferencial parcial que tiene pues mucha relación con la ecuación de Schrödinger, entre otras cosas. Vamos a seguir hablando acerca de ejemplos de la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi en las siguientes lecciones. Por ahora, gracias por su atención y hasta la siguiente.